Buenos días. Lamento no estar en Milán en el homenaje que le dedicáis al maestro Giuseppe Bellini. Brevemente me voy a referir a mi relación con él. Por un lado es una relación de admiración, también de amistad, de admiración por su obra, por su trabajo incansable, sus libros, sus centenares de artículos, su trabajo de traductor también infatigable, la traducción de obras esenciales para la presencia hispánica e hispanoamericana en Italia. Estoy pensando en Neruda como un gran referente de sus estudios y de sus traducciones. Yo creo que cuando dedicamos el portal en la Biblioteca Virtual Cervantes, la sorpresa fue que su generosidad hizo que nos cediera tantos materiales, todos los que podía, y al mismo tiempo la reflexión sobre él que hay en el portal yo creo que es importante. Yo creo que en ese sentido Bellini, el profesor Bellini, el maestro, lo que fue un ejemplo para todos nosotros, y nosotras. Su amistad, yo creo que es otro referente. En 1992 lo conocí en Barcelona y luego hay un conjunto de encuentros, muchos, yo calculo que unos 20 en Francia, en Italia, en España sobre todo. Recuerdo encuentros jugosísimos en Santander, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, o en la Universidad de Alicante, donde vino varias veces aportándonos su presencia y su palabra. También en Bellini yo he destacado siempre su sentido del humor, que hizo que nos encontráramos dos personas que teníamos ganas de sonreír y de alguna vez de reír. Hay una anécdota que he contado alguna vez. En los últimos años, antes de un congreso, de su intervención o de la mía en un congreso, nos decíamos una broma que partió de él. Es una broma televisiva de unos humoristas. Recuerdo que me decía, y yo luego le repetía, non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Yo creo que en ese sentido Bellini ha sido también una persona con la cual he sonreído y he reído muchas veces en circunstancias que para mí eran sorprendentes. Creo que tenía el carácter de maestro y al mismo tiempo de persona con la cual era fácil pasar una tarde entera hablando o prolongar un tiempo de una noche tomando un café o tomando una copa. Al mismo tiempo, yo he destacado su generosidad. Sus revistas albergaron muchas veces artículos del grupo de Alicante, digamos, de una serie de personas que aquí se han ido formando en literatura latinoamericana. Los libros también. Recuerdo que me pidió al principio de conocernos un prólogo para un libro de Beatriz Aracil sobre el teatro de evangelización, pero a partir de ahí tuvimos una presencia en sus colecciones que yo creo que ha sido importante. Y hay un detalle que para mí fue conmovedor y fue emocionalmente quizás una de las cosas que más me agradaron, y eso que era un momento triste. El profesor Bellini había fallecido en 2016, a mitad de año, creo que en junio, y unos meses después vino Patricia Spinato a Madrid y nos encontramos en un café de Madrid y me trajo un libro que es su libro sobre Carpentier, y en ese libro me encontré con una dedicatoria impresa. Había fallecido hacía 3 o 4 meses, que ponía a mi nombre, a José Carlos Rovira, fraterno amico. Para mí fue un motivo de emoción y al mismo tiempo de agradecimiento infinito. Ojalá estas jornadas reflexionen sobre la grandeza de su obra y de su ejemplo, y al mismo tiempo ojalá pueda estar pronto con todos vosotros en algún encuentro que
focalicemos sobre el profesor Bellini o sobre uno de sus tantos temas que trato. Y nada más. Saludos a todos y a todas, y especialmente a Patricia Spinato, alumna ejemplar del profesor Bellini, alumna leal al profesor Bellini. Gracias. Gracias a José Carlos Rovira. Podemos empezar. La única cosa que en este momento nos va a orientar es el pedido de Patricia, que se apeló a nuestra bondad de corazón, ¿no? Entonces esta es la medida a través de la que podemos pensar en el tiempo que se necesita para nuestras intervenciones, ¿no? Naturalmente, yo voy a seguir siguiendo el orden así como está. José Carlos lo pusimos al principio justamente por estar grabado el mensajito, si no voy retomando el orden. ¿Tienes el orden alfabético? No, pero me parece un orden. Está bien, así que no vamos a confundirnos. Solo una cosa quiero decir, perdonen si un poco de tiempo lo voy a ocupar, es que esta tarde o esta mañana, ya no me acuerdo, cuando entré a la sede dicen, no sé con quién, pero nos preguntamos, quizás con Lena o con Patricia, si al profesor Bellini le hubiera gustado un evento de este tipo, ¿no? Porque a veces cuando celebramos cumpleaños, ciertas cosas, había como cierto pudor, ¿no? No era hombre que quería estas cosas para sí. Pero finalmente, después de haber escuchado, siempre sí. Pienso que se puede contestar que sí, que le hubiera gustado una cosa de este tipo, porque por un lado está centrada en él, por lo menos el deseo, la intención principal, muchas conversaciones alrededor de él, pero sobre todo a través de los otros, llegar a Bellini a través de nosotros, ¿no? Y de las infinitas redes de relaciones que construye alrededor suyo. Esta mesa, definitivamente cosmopolita, académicamente por lo menos, también representa, ¿no?, lo que es el mundo imaginado como un mundo ideal por el profesor Bellini. Cuando aún no se hablaba de redes, él estaba haciendo redes. Redes que son contactos, por supuesto, pero también son apoyo, digámoslo, ¿no? Es un apoyo para enraizar las disciplinas, para llegar a las subvenciones, para que toda una práctica de los caminos de investigación se inserta en determinada realidad. Y estaba repasando al venir, hice una cosa que no había hecho, no había hecho en ningún momento, que no hice nunca, la verdad, fue la de volver a abrir los correos, los mensajitos electrónicos que nos intercambiamos, porque por supuesto el profesor Bellini, acordémonos, fue uno de los primeros en acceder a la red de internet, correos electrónicos, antes que todos, cuando todos naufragábamos más que navegábamos, él estaba tranquilamente conectado con los sistemas. Entonces, amplia conversación con el profesor Bellini a través de correos, ¿no? Y estos correos, aparte que se me salió inmediatamente una palabra que los atravesaba, era la ternura, ¿no? Que se habló mucho de afecto, de cariño, y nadie precisó la calidad de este afecto, cariño que con cada uno de nosotros entretejió el profesor Bellini. Yo puedo decir que por estos correos yo percibí una forma de ternura realmente muy grande, con la cual conversábamos y me apoyaba y me daba mucho apoyo. Pero sobre todo noté una especie de cosa lingüística, que era, no hay correo del profesor Bellini que no empiece con un grazie Emilia. Grazie Emilia, cuando la única que tenía que decirlo era yo eventualmente, pero él siempre y de manera puntual empezaba con este grazie. Entonces llevo este pequeño recuerdo de mi parte yo también. Bueno, ahora vamos a empezar definitivamente con Donatella de Venezia. Gran storia la une a Il mio non è certo un intervento accademico nel senso tradizionale della parola, ma una disordinata catena di ricordi
del seminario di spagnolo della fine anni 50, primi anni 60, quando studentessa entrai a Ca' Foscari e ci rimasi per 50 anni, non come studentessa. Il direttore era Franco Meregalli, che da pochi anni aveva sostituito Giovanni Maria Bertini e il cura Bertini, che si era trasferito nello suo Torino. Il corpo docente era formato, oltre al professor Meregalli, da Bruna Cinti, Angela Mariutti de Sanchez Rivero, Giovanni Battista De Cesare e il lettore Carlos Romero, che aveva da poco sostituito Rodrigo Artime, un idalgo, un raffinato gentiluomo d'altri tempi, di vasta cultura europea, ma in realtà poco adatto a insegnare l'ABC della lingua spagnola a giovani studenti incolti. Forse la poca soddisfazione che gli offriva il suo impiego, preferì lasciare Venezia e ritornare nelle sue Asturias. I più anziani, qualcuno di voi senz'altro ha conosciuto Carlos Romero, personaggio poliedrico e indescrivibile. Vi invio nell'etere un caro saluto. Ne ricordo di un'amicizia a volte tempestosa durata 50 e più anni. Bruna Cinti, morta centenaria pochi anni fa, possedeva una conoscenza della lingua spagnola che credo pochi madrelingua possiedano. La sua era una conoscenza scientifica. Citava molto spesso l'etimologia e i vari slittamenti semantici di una parola. Amava molto la natura e conosceva il nome italiano, spagnolo e veneziano di piante selvatiche sconosciute a botanici. Le raccoglieva e usava preparare zuppe e risotti per i suoi amici. Al mio rozzo palato risultavano tutti uguali e scipiti e il professor Bellini condivideva i suoi giudizi. Gianni De Cesare, al quale sono legato da sincera amicizia, apparentemente bulgara e docente più vicino agli studenti per età e cultura. Completava il corpo docente Angela Mariutti de Sanchez Rivero, vice direttrice della biblioteca Marciana, distaccata a Ca' Foscari ma non strutturata nel corpo docente, faceva esercitazioni di lingua. Angela Mariutti faceva parte della schiera di funzionari dello Stato che per cultura, esperienza di vita potevano svolgere mansioni diverse dal loro ruolo ufficiale e aiutare altre istituzioni nell'espletamento delle loro funzioni. Grande e indiscusso capo era Franco Meregalli, il professore, le cui opere scientifiche sono note agli spagnisti. Ricordo con affettuosa simpatia che spesso ripeteva con convinzione che aveva solo due veri amici, Cervantes e Calderón, con i quali era sempre d'accordo. Il professor Meregalli aveva sempre manifestato l'intenzione di accedere a Ca' Foscari gli insegnamenti di lingue e civiltà dei paesi latinoamericani. Per un intervento diretto di Meregalli presso il Ministero degli Esteri brasiliano durante un viaggio fatto da Meregalli nel 61 nell'ambito delle celebrazioni d'Italia 61, Meregalli andò dal ministro degli esteri brasiliano per chiedere di inviare a Ca' Foscari un docente di lingua e letteratura portoghese a loro spese, dato che all'Università Veneziana mancava la copertura finanziaria per stipendiarlo. E nel 63 arrivò Silvio Castro, futuro professore di lingua e letteratura portoghese prima a Venezia e poi a Padova. I rapporti col Portogallo cominciarono dopo i rapporti brasiliani,
continuò nel 71 con l'arrivo di Gebaratta, primo lettore portoghese a scambio a carico del governo portoghese. Era un italianista, doveva completare una tesi di dottorato su Goldoni e gli ho dato anche una mano, così nella ignoranza, insomma. Nel 73 arrivò dall'Università di Bari Manuel Simões, che tenne l'insegnamento di lingua e letteratura portoghese fino alla pensione. Nel 1990 fu attivato l'insegnamento di letteratura brasiliana. Il prestigio del professor Meregalli facilitò la collaborazione con il CNR, che finanziò importanti pubblicazioni e anche utili. Ricordo uno solo repertorio bibliografico delle opere di interesse spanistico spagnolo e portoghese pubblicate prima nel 1801 in possesso delle biblioteche veneziane. Finora avete notato che non ho citato il professor Bellini, non certo per dimenticanza, ma perché il professor Bellini iniziò a insegnare a Ca' Foscari, non mi ricordo se nel 67 o nel 68, quando io ero già laureata, e devo dire che mi dispiace di non averlo avuto come docente. Così l'ho avvicinato al professor Bellini nel 1969 o 70, non mi ricordo, a Tenerife, alle Canarie, in occasione di un colloquio della AEP, Associazione Europea Professori Spagnoli. Quell'incontro è stato per me importantissimo per la mia formazione e per la mia vita universitaria. Pochi anni dopo il professor Bellini, a mia insaputa, propose e difese la mia candidatura a vocale por Italia della AEP. Rimasi in carica fino a quando l'associazione restò in mani di persone autorevoli, oneste e preparate. Il professor Bellini l'aveva già abbandonata da tempo. A un certo punto abbandonai anch'io la compagnia, ma non certo il professor Bellini. Grande, indimenticabile maestro di vita. Grazie. Gracias, señora Michela Ferro. José Carlos, por favor. Voy a ser, espero que breve, dentro del concepto de brevedad que yo utilizo, claro. De verdad que voy a ser breve. Verán que paso páginas y páginas y a lo mejor hasta después esto se publica. Ya empiezo a enrollarme, es horrible. Bueno, como esto se llama algo así de los maestros, los de verdad, pues voy a hacer un breve repaso de los maestros que por diversas causas fueron bastante importantes en el asentamiento de los estudios de literatura hispanoamericana en la Universidad Española. Cito en primer lugar a una persona que a lo mejor muchos de ustedes no les suena demasiado, Antonio Oliver Belmas. Estamos hablando de los años 50, 1950, 60. ¿Por qué lo cito? Bueno, Oliver Belmas, que fue profesor adjunto o ayudante, bueno, no me acuerdo qué clasificación había en aquellos momentos en la Complutense. Quiero decir que no fue catedrático como figura. Lo que me interesa destacar de él es un detalle que es muy significativo. Él, junto con su esposa Carmen Conde, son los que recuperan el archivo Rubén Darío. De eso, bueno, nos podrías dar unas cuantas conferencias. Lo cito porque ese archivo Rubén Darío, que va a pasar a la Complutense, y yo lo recuerdo muy bien del seminario Rubén Darío, etcétera, que estaba antes en el edificio A de la Universidad Complutense, es un elemento muy importante de los estudios de literatura hispanoamericana en España. Por eso he citado simplemente lo cito a Oliver Belmas. El siguiente nombre que quiero citar como maestro es Francisco Sánchez Castañer. Francisco Sánchez Castañer fue el primer catedrático de literatura hispanoamericana
que hubo en España, de la Universidad Complutense. Lo fue desde el año, como catedrático, desde el año 67 al 78. En lo personal fue mi director de tesis, por lo menos a nivel formal, porque a nivel más real lo fue Sáenz de Medrano. Pero Sáenz de Medrano, en aquellos momentos en que yo hice la tesis, él estaba en La Laguna, que había accedido allí a la cátedra. Pero bueno, yo tuve con él era una persona a la que yo admiraba mucho, a Francisco Sánchez Castañer, que fue un hombre relevante en su momento, recibió la Cruz Alfonso X el Sabio en mérito docente, y aquí en Italia se le concedió una condecoración o una medalla que también es importante, creo, que es Caballero Oficial del Mérito de la República Italiana. O sea que, ¿por qué es importante Francisco Sánchez Castañer? Bueno, por lo que he dicho, del primer catedrático de literatura hispanoamericana. En el año 72 tuvo la feliz idea de crear la revista Anales de Literatura Hispanoamericana hasta la actualidad, y que ha sido un organismo, la revista, yo creo, más relevante a nivel universitario y en el ámbito de España, ¿no? Y también en su momento él fue el presidente del 17 Congreso del Instituto Internacional de Literatura Americana, que por primera vez se celebró en España en ese año 1975. Cito también a Juan Collantes de Terán, un catedrático de Sevilla. ¿Por qué lo cito? No, es que no, me da una pena no hablaros así, pero es que si no, bueno. Él fue el impulsor de 2 jornadas de literatura hispanoamericana en la Universidad de Santa María de la Rábida, que era de verano, dependiente de la Universidad de Sevilla. Fue uno de los gérmenes más importantes del ámbito de los profesores de literatura hispanoamericana, porque por primera vez en aquellos años que fueron en el año 80 y en el año 79, no, en el año 80 y en el año 82, primeras y segundas jornadas, es la primera reunión que hubo de profesorado hispanoamericano. Yo a las primeras creo que no fui, creo en las segundas sí que estuve. Entonces es importante. Cito también a Benito Varela Jácome, que aquí se mencionó antes. Bueno, se mencionó porque efectivamente uno de los portales temáticos de la biblioteca está dedicado a él. Es el gran investigador. Yo antes de conocerlo en el departamento de hispanoamericano, donde estuve allí algún tiempo, pues lo recuerdo porque uno de sus libros, La renovación de la novela del siglo XX, que tiene muchísimos, a mí me abrió aquello, me fue muy importante. Y yo, la verdad que cuando lo conocí allí en el departamento de hispanoamericana, pues me alegré mucho. Cito, y aquí, bueno, pues, a Luis de Medrano, yo lo señalo como mi gran amigo en las letras hispanoamericanas. Fue el que me dio el primer sueldo. Yo estaba en el año 74, cuando se hizo aquel congreso, yo había acabado la carrera ese año y estaba por allí. Habíamos ido Teodosio y yo a solicitar una plaza de profesor ayudante. Y yo recuerdo perfectamente la escena en la Complutense. Llegamos por la tarde sin saber los dos, no sabíamos que los dos estábamos interesados en una plaza de ayudante. Y yo era muy amigo de Teodosio y él de mí. Y entonces, hablando de ¿qué haces por aquí? Pues vengo porque ha salido esto y entonces yo le dije a Teodosio, pues yo ya no me presento, porque él andaba con problemas económicos en aquel momento, se acababa de casar y tal, aparte que se le iban a dar a él, o sea, porque tenía muchos más méritos que yo, que no tenía absolutamente ninguno, y Teodosio ya tenía alguno, no tenía mucho en aquel momento, pero algo sí tenía, y le dije, no, vete tú. Y entonces, de todas maneras, pues no sé, hablando con Sáenz de Medrano, yo creo. El caso es que empecé a colaborar como alumno sin más. Fue el año aquel del congreso del año 74 y estuvimos ahí, pues yo estaba ahí haciendo el doctorado
y pasando los días más o menos en el departamento y haciendo lo que me mandaban, pues esas fotocopias de no sé qué tal, pero sin cobrar nada. Y un día me llama Saint de Medrano y ven aquí, que a mí y a algunos otros. Y me da un sobre con 10.000 pesetas de aquella época, que, bueno, no era bastante dinero. Y yo, bueno, es que eso no se me olvidará nunca, porque fue el primer dinero que la literatura me dio a mí. O sea, que realmente, bueno, yo le tengo un enorme cariño y fue una persona que me ayudó muchísimo y en fin. Y es muy importante porque él fue un gran promotor de la Asociación Española de Estudios, que también se ha hablado aquí, de que surge en el año 92, y en fin, otro de los elementos fundamentales para la profesionalización del hispanoamericanismo en España, lo que ha significado estos congresos, el último de los cuales pues fue hace muy poco en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y Bellini, bueno, pues cómo no, Bellini como maestro, pues, no voy a decir, porque sería absurdo insistir en toda la proyección. Aquí sí que estamos, con Bellini es que estamos ante un gran maestro, ante el maestro de verdad, pues excede todo lo demás, porque es que es una figura de esas rarísimas que ocurren, no sé, cada muchos años en un ámbito. Pero lógicamente no voy a mencionar eso, sino voy a, si me lo permitís, simplemente dos anécdotas de mi relación personal con él, porque a lo mejor es, bueno, por aportar algo, porque si empezamos a decir que es buenísimo Bellini, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Y una de ellas es, pues yo andaba dudando mucho, yo había escrito un texto hace unos años cuando se hizo en la Complutense un homenaje, que también participé en una mesa redonda, y yo me decía Trinidad Barrera, cuando yo le dije, yo conocí a Bellini en el 75, y ella me dijo, ¿qué vas a conocerlo en el 75? Lo conociste en el Congreso del 84. Joder, pues yo para mí que era en el 75. Y entonces la verdad es que siempre he mantenido esa duda de ¿cuándo conocí yo a Bellini? La verdad que pensándolo en el 75 es imposible, pues si yo pensaba que era en el Congreso aquel de Madrid, al que él no fue, que yo sepa. Al Congreso ese él no fue. Pero ¿por qué se me había metido a mí en la cabeza de los años 75? Entre la correspondencia que tenía, porque la destruí casi toda, con Bellini, la escrita, que tampoco era muy significativa y por eso la tiré, eran unas 25 cartas o así, de la cual conservé algunas cartas que se lo comenté a Patricia ayer, que se las voy a dar. Entonces, al repasar para esto, pero hace unos días, una carta de, bueno, digo, Milán, 1 del 12 del 75, estaba Bellini en la Universidad degli Studi de Venecia, en aquel momento, y me escribe respondiendo a una carta previa mía. Estimado amigo, colega y tal, bueno, entonces se ve que yo era cuando empezaba la tesis. Lo deduzco de lo que es la carta. No sé las circunstancias, pero él me dice que es como una carta que yo le había enviado muy poco tiempo antes. Y entonces es una primera carta, está clarísimo que es la primera carta, porque él me dice que se alegra mucho de que vaya a trabajar en Rulfo, y dice, de mi buen amigo Juan Rulfo. Dice que me va a enviar un ejemplar de El laberinto mágico, que había salido 2 años antes, y me dice que bueno, pues que se alegra mucho de que me dedique al ámbito hispano-americano. Es decir, él no me conocía de nada, pero es de una amabilidad que digo, bueno, pero es increíble. Por una parte, casi mi osadía de escribirle pues, sin más, sin conocerle de nada, y que me manda el libro, que no sé qué, el libro lo tengo, efectivamente. Lo conocí a Bellini, después de esto ya me doy cuenta del asunto. A Bellini efectivamente le conocí en el año 84, porque en otra carta de ese mismo año me dice que qué agradable ha sido encontrarnos por fin, físicamente. Entonces está claro el asunto. Bueno, me van a permitir para terminar
en lo que ya no es tan breve, pero es que no me queda más remedio que leerse. Un pequeño párrafo de unas cosas que tenía aquí escritas sobre Bellini, un poco así retóricas, porque me fue la vena esta tal, pero me van a permitir que se las lea y con esto ya finalizo. La nostalgia de su recuerdo me invade y resulta difícil resignarse a su ausencia, como cuando uno lee una buena novela y lamenta que llegue su inevitable final. Hemos de acostumbrarnos a su silencio. Queda en su sólida obra académica investigadora, pero sobre todo quedan los recuerdos ligados a las pequeñas anécdotas que harán imposible el olvido, ese olvido que seremos, según el verso tal vez apócrifo de Borges. En mi recuerdo está su presencia siempre tan elegante, esa distinción italiana de una cultura secular, una imagen que apenas sufrió cambios con el paso de los años, la vivacidad de su mirada, su sonrisa perenne, con impecable traje y corbata, su atención escuchando las comunicaciones de los jóvenes investigadores en cualquier congreso, su placer por la conversación, su casa milanesa convertida en extensa biblioteca, con la condescendencia de su gentil esposa Estefanía, nuestros frecuentes encuentros en congresos. Regreso a aquel año de 1984 cuando le conocí y nuevamente surgen las dos imágenes que yo asocio como las primeras que de él recuerdo. Una de ellas es el encuentro casual frente a la librería Visor en el barrio de Argüelles de Madrid, con una bolsa repleta de libros en cada mano. La otra imagen es una de las recepciones de aquel congreso, encomiando el sabor y la sabiduría que encierran un humilde pincho de tortilla española. El mundo de los libros fue su mundo, un universo inacabable en el que podía saciar sus inquietudes intelectuales, pero al profesor Bellini también le encantaban esas reuniones de amigos en torno a un pequeño refrigerio, hablar y contar anécdotas, disfrutar de esa cultura mediterránea abierta y vocinglera que nos une a italianos y españoles. Su recuerdo será imborrable, y más allá del agradecimiento por ese apoyo que nos brindó a varias generaciones de colegas españoles, permanecerá en todos nosotros el recuerdo de su amistad. Gracias por su paciencia. Gracias a José Carlos González Boncho estamos un poco dibujando, porque finalmente el tema de la mesa redonda es i maestri del hispanismo, del hispanoamericanismo, pero finalmente tanto con Meregalli como con los españoles de que nos habló José Carlos, estamos dibujando un poco una constelación de nombres alrededor del profesor Bellini. Salvatore Grillo al final, dijimos, Augusto Guerri, no? L'Orientale di Napoli. Bene, come già hanno detto varie persone, è un'occasione importante essere qua. Ringrazio molto Patrizia per l'invito e credo che questo tipo di iniziativa sia molto importante, perché nell'università italiana, almeno in quella italiana, le cose si stanno logrando molto in fretta. Ad esempio mi ha fatto molto piacere vedere l'immagine di Bellini mentre riceveva la laurea honoris causa nella nostra università, ed è un'immagine per esempio che sul nostro sito web, nel passaggio da un vecchio a un nuovo sito recentemente, non potrete più trovare. Non si è persa la pagina con le lauree honoris causa, con gli interventi, con le fotografie. E quindi da un certo punto di vista sono molto contento di essere qui a commemorare Bellini nel centenario, però dopo l'invito e anche nel viaggio mi è subentrato un sentimento un po' di tristezza, perché nonostante siano passati un po' di anni dal 2016, a me sembra un po' impossibile di venire a Milano e che non ci sia Bellini. È questa città in cui anche a me piace molto, in cui torno molto volentieri e che è legata al ricordo di Beppe Benigni, così come le altre figure, ma in particolare proprio la sua figura. Un po' di mestizia. In questo mi sono ricordato di un aneddoto, perché appunto il tema della tavola rotonda è i maestri.
E mi sono ricordato della prima volta appunto che sono venuto qui a Milano per un convegno, cioè ero venuto per questioni familiari, ma per un convegno doveva essere l'87 credo, era proprio uno dei primissimi convegni del progetto strategico che è stato evocato, quello sulla scoperta dell'America e l'Italia. Noi ci occupavamo come gruppo dell'Italia meridionale, come gruppo diretto da Giovan Battista De Cesare, il mio maestro, che appunto, come è stato evocato, negli anni dell'università, della carriera universitaria e fino alla morte di Giorgio Bellini è stato un po' un fratello minore, un compagno di viaggio e di vita, insomma, spesso anche proprio di viaggi materialmente in America Latina, in Cile per esempio, in Venezuela, eccetera. E appunto stasera mi ha fatto molto piacere, mi ha quasi commosso rivedere la signora Stefania, perché nella cena del convegno io ero seduto appunto accanto alla signora Stefania e io avevo appena cominciato il dottorato. Lei mi chiese: ma tu di chi sei allievo? E io dissi: del professor De Cesare, anche un po' del professor Galeota e anche un po' del professor Bellini. Lei mi guarda e disse: ma quanti maestri? Sì, signora, sa che se io sono molto ignorante. Allora, la questione, diciamo che un po' appunto mi fa guardare con nostalgia a certi anni e forse con un po' di perplessità a questi anni. La vera questione è: che cosa è oggi essere maestri nell'università? C'è ancora spazio nell'università? Io naturalmente mi riferisco all'università italiana, ma temo che quelle di altri paesi non siano poi tanto diverse. C'è ancora spazio per i maestri, c'è ancora spazio per un rapporto allievo-maestro. E quindi forse ogni tanto ci dovremmo chiedere che cosa significa, che cosa ha significato questo rapporto. Nel caso dei Bellini questa cosa è abbastanza chiara, perché poi si può essere maestri in tanti modi e si insegna in tanti modi. E uno dei modi è quello appunto di produrre testimonianze, e per me, come per tanti altri, Bellini prima di essere una persona è stato un libro, era il Bellini, il manuale che usavamo appunto da studenti. E prima abbiamo visto l'edizione del 1996 di Castali in spagnolo, ma l'edizione italiana è molto più antica, risale alla fine degli anni 60, inizio anni 70 per Sansoni Accademia, ed è rimasto il manuale di letteratura. Quindi Bellini, prima di essere una persona, prima di incontrarlo, per me era il Bellini, e quello sicuramente è una grande testimonianza. Però Bellini ci ha insegnato anche un'altra cosa, per esempio, che in quegli anni all'Accademia non era tanto popolare. Bellini, molti lo sapranno, arriva alla carriera universitaria un po' tardi, per una serie di traversie anche personali dovute alla guerra, a tante cose, ma anche al suo impegno editoriale. È stato l'animatore di una collezione che ha fatto conoscere al grande pubblico italiano i grandi poeti spagnoli e ispanoamericani, che in quel senso è ancora insuperata. Ecco, una cosa che ci ha insegnato Bellini è che in quegli anni non era molto prudente dire nell'Accademia è che lavorare con le case editrici, seguire i progetti editoriali, sapere che cosa significa il lavoro editoriale non era una cosa disonorevole, ma anzi arricchiva la carriera, arricchiva lo spessore intellettuale di chi stava all'università. Oggi forse questo sembra banale, allora non lo era. Qual è stato l'insegnamento? In questo io veramente accomuno l'insegnamento di Beppe Bellini e di Gianni De Cesare, che poi peraltro hanno condiviso tante passioni, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias ed altri scrittori ispanoamericani, pur essendo Gianni invece prevalentemente un ispanista dedito alle cose peninsulares. Però soprattutto la cosa che io ho cercato di imparare, anzi due cose che ho cercato di imparare. La prima, una dimensione molto artigianale. Io vengo da una famiglia di artigiani e quando ho scoperto che anche nell'università c'era un modo di fare artigianale ho ritrovato qualcosa di familiare.
e ho trovato di converso la familiarità nel lavoro che hanno gli artigiani, cioè l'idea che anche la critica letteraria si fa con il lavoro continuo, che è un lavoro, come diceva Edison, forse un 1% di inspiration, ma il 99% di transpiration, di lavoro che si fa quotidianamente. In questo Bellini era infaticabile, no? Ma devo dire, forse non gli teneva il passo, ma anche Gianni De Cese non era da meno in questo senso. Però gli artigiani, e questo lo posso dire proprio perché sono di una famiglia di artigiani, sono spesso un po' solitari, sono un po' spesso gelosi, sono un po' tendono all'isolamento, e invece il grande insegnamento di Bellini è stato quello di mettere insieme le persone, di mettere insieme gli ispanisti e gli ispanoamericanisti, come è stato detto, ma anche gli ispanisti e lusitanisti. E quindi, per esempio, parlare di mondo iberico e non di mondo ispanico, cosa che sembra ovvia, ma se ancora oggi pensiamo che in molte università italiane non è neanche attivato l'insegnamento di portoghese, insomma, questo non è tanto, peraltro anche quello di ispanoamericano, se vogliamo, in molte università italiane. E mettere insieme gli storici, mettere insieme gli antropologi, mettere insieme i latinisti, no? nel progetto, i paleografi, eccetera, eccetera. Sporcarsi le mani con le grandi organizzazioni della ricerca, in un'epoca in cui questo non usava, prima è stato ricordato l'impegno col Comitato 08 e poi appunto la fondazione dell'istituto del CNR da cui abbiamo questa iniziativa, sia pure nelle sue varie forme, e proprio anche accettando il confronto, no? con questa difficoltà anche organizzativa che c'è nelle grandi aggregazioni. Ecco, la domanda è: c'è ancora spazio per questo tipo di insegnamento dall'università? Purtroppo io comincio ad avere qualche dubbio, e qui mi fermo. No, io se dovessi risponderti a Tito ti direi che oggi c'è più che mai bisogno e c'è più che mai spazio, semplicemente bisogna occuparlo, evitando questo passo indietro rispetto al reale che ci caratterizza in modo un po' troppo. E qui viene poi la leva di Bellini. Non è che perché i tempi vanno male, no, qua lo spazio è riempito. Poi mi ha fatto venire in mente quello che diceva Augusto, anche una cosa che ho letto di recente. È stato fatto di recente a Milano un bellissimo convegno dal centro Apice, che è questo supercentro che raccoglie, colleziona. E si è fatta una giornata sui traditori a Milano e io sono stata invitata a parlare del Bellini, quindi insomma patrimonio della città, perché non è che sono io che ho proposto il nome del Bellini. La gente di Apice mi ha detto: se si deve parlare di traduzione e di costruzioni dei classici, in quel caso la poesia, e per l'ispanoamericano si parla del professore Bellini. Quindi sono venuta e mi sono riletta alcune cose e mi ricordo con chiarezza tutta una serie di discorsi, tra l'altro pubblicati sul portale di Alicante, in cui Bellini, in quegli anni, stiamo parlando degli anni 60, diceva chiaramente: bisogna formarsi un pubblico, e un pubblico di lettori più che altro. In quegli anni quello era necessario. E come si forma un pubblico di lettori? Si forma con le traduzioni. E con questo circuito virtuoso che è stato appunto l'Accademia, l'editoria, in vista appunto di costruzione di un pubblico, formazione di immaginari. Quindi torno lì, oggi quell'insegnamento è esattamente quella cosa alla quale si deve stare, non per formare un pubblico, perché il pubblico c'è già e in un qualche modo, ma per formare gli immaginari, che sono un po' distorti e disorientati, no? Allora c'è bisogno di lavorare, tornare a lavorare per un corretto orientamento degli immaginari sull'America Latina, sicuramente. E c'è già un po' di gente che lo sta facendo in Italia, secondo me non è che il territorio sia così vuoto. Jaime, cos'è Martinez? Martin, adesso finalmente aggiungo anche quella. Potrei dire altre due. Allora, la prospettiva di Jaime sui maestri.
Bueno, yo voy a empezar casi haciendo una pregunta retórica a José Carlos. Y es, Está bien. yo no tengo ninguna carta de Bellini. Si tuviese una me acordaría, por la dificultad de leer. Por la dificultad. Porque Bellini tenía tantas cosas, pero tenía una caligrafía que era muy bonita. O sea, tú lo veías y decías, qué letra más bonita, jolines para leerla. Yo todavía recuerdo, no sé cuánto experiencia, yo me acordaría por las 6 horas que Luis se tardaba en leer la carta. Terrible. Yo tengo dedicatorias y me costaba leer las dedicatorias de los libros. Recuerdo un año que hizo una famosa dispensa que hacía el profesor para los alumnos, para facilitarles el estudio, reunía fotocopias, publicaciones suyas, artículos que interesaban al alumno, pero una parte, un año, no le dio tiempo y la dejó los apuntes a mano. Había unas filas que venían al ricevimento a decirme, por favor, ¿pero qué pone aquí? Yo le decía, estoy en el mismo caso, para mí es imposible leerla. Espere usted que no le haga la pregunta sobre este tema porque era una cosa terrible. A mí siempre me costó muchísimo leer la caligrafía del profesor Bellini. Bueno, dejando esta cuestión que me ha surgido cuando he visto ahí la carta, digo, en fin, mi relación con, si yo tengo que decir cuál fue mi maestro, solo hay uno, no hay discusión posible, Bellini. Yo llegué a Italia, que yo ya estaba licenciado, tuve profesores a lo largo de los años, algunos muy buenos que me influyeron, otros muy malos que me influyeron negativamente, como es normal y habitual, pero no puedo decir que ninguno de aquellos profesores marcase en mi vida, no lo puedo decir. Entonces, por uno de esos azares del destino, yo llego a Milán, me ofrecen la posibilidad de ser lector, yo vengo con la idea de quedarme 1 o 2 años como mucho como lector, y me dicen que voy a trabajar con un señor Bellini, del que yo tenía algún recuerdo por aquellos apuntes, de Medrano, de Rocío, y pues me vine aquí a la Universidad de Milán, me dijeron que había que venir con jaque y cravata, y recuerdo el primer encuentro con Bellini, así me van a perdonar que utilizo una palabra un poco vulgar, pero Bellini acojonaba. En el primer encuentro daba miedo. Yo recuerdo entrar al despacho, bueno, tuvimos un primer encuentro desgraciado en la cafetería de abajo, pero luego subimos al despacho, ahí debía Albrici, y claro, yo era una persona casi recién salido de la universidad y me encuentro con este señor que ya físicamente imponía, un señor grande, que se sienta en su mesa y detrás de él empiezas a ver fotos de profesor Bellini con Pablo Neruda, profesor Bellini de Asturias, profesor Bellini con no sé quién. Tú veías a todas las caras que tú habías leído los libros y decías, jolines, ¿quién será este señor? O sea, acojonaba. A mí por lo menos me impresionó. Sin embargo, después de esa apariencia físicamente que te imponía y de ese acompañamiento que a su vez imponía todavía más, me encontré con una persona de una humanidad infinita, una persona de una paciencia enorme y de una generosidad sin límites. Yo venía con mi título universitario, lleno, quizás pensando que sabía mucho, y Bellini me fue generoso, y es por eso que yo digo que es mi maestro, porque yo nunca había escrito una página. Entonces Bellini, al cabo de un tiempo, me empezó a decir, ¿por qué no hace usted una reseña de este libro? Y me daba el libro. Y luego me la deja. Entonces yo escribía la reseña y se la dejaba. Y Bellini, con una amabilidad y una prudencia infinita, me decía, ¿y por qué no cambia usted esto? ¿Y por qué no añade esto? ¿Por qué no quita esto? Etcétera, etcétera. Y así empecé a hacer reseñas. Hasta que un día me dijo, ¿y por qué no me escribe usted un artículo? ¿Pero sobre qué? Pues un artículo, sobre algo que le gusta. Y me lo deja. Entonces yo escribí mi primer artículo, máquina de escribir, todavía con el... se lo dejé y de nuevo, ¿por qué no lee usted esto que le ayudará? ¿Por qué no corrige esto o lo aclara mejor, que no queda suficientemente claro? ¿O por qué no profundiza en esta idea? Etcétera.
Y a base de eso, yo fui aprendiendo lo poco que sé, lo aprendí gracias a él así. Yo creo que eso es ser un maestro. Yo creo que eso es un maestro. Es lo que todos, cuando somos estudiantes, podemos desear. Alguien que te enseñe a trabajar. Y entonces, Bellini, maestro. Bellini y yo bromeábamos porque él decía, yo decía a veces, no, porque usted es mi maestro. Y él decía, no, yo no soy tu maestro porque tú cuando viniste aquí ya viniste formado. Y yo discutía, nos reíamos, era una discusión burlesca, en tono agradable y tal. Pero yo decía, mira, es que a mí el que me enseñó a escribir, el que me enseñó a trabajar, el que me enseñó a leer de cerca, fue usted. Por tanto, a mí mi maestro fue Giuseppe Bellini. Bellini fue maestro, desde mi punto de vista, dos tipos de maestros. La misma persona incluía estos dos tipos. Era un maestro individual para un estudiante que está empezando y al que acompaña y le va corrigiendo sin machacarle, sino ayudándole, dándole ánimos, etcétera. Y por otra parte era un maestro como profesor, porque te acogía. Ya, primero tiene una capacidad de trabajo y de hacer proyectos, libros, artículos, ensayos, ir a este congreso, organizarte un congreso, no sé qué, y siempre coinvolgeva, ¿no?, a la gente que tenía alrededor. Y aprendías también esa parte. A los profesores de fuera, los traía, los ayudaba, los animaba, ¿por qué no...? Ese es otro tipo de maestro también. Y yo también tuve la suerte de conocerle también y de ver cómo era todo el proceso, cómo de tener la idea de vamos a hacer un seminario, cuántos días, primero hay que buscar los fondos, a quién invitamos, cómo se hacen las cartas para invitación, la infraestructura, luego hay que recoger los materiales para hacer las actas, etcétera, etcétera. Eso es otro tipo de actividad que forma parte y que es necesario que alguien te enseñe. Y yo eso, tengo que decir que esta última parte creo que la aprendí peor. Pero también enseñaba en eso muchas cosas, en la capacidad de aunar voluntades, ponerlas de acuerdo y sacar adelante un proyecto. En ese sentido, Bellini también era un maestro. Y quedo aquí. Gracias. Grazie Jaime. A proposito di questo mi viene in mente il collegamento tra i maestri, se c'è ancora spazio, è quello che diceva Jaime. Forse mi viene da pensare adesso, e riflettendo autocriticamente su di noi, che qui siamo e ancora questo spazio lo occupiamo, e gli umanisti hanno bisogno di ritornare a insegnare i propri allievi, a lavorare. C'è un metodo di lavoro e forse, ipotizzo adesso così in linee generali, noi ci mettiamo in cattedra, trasmettiamo, magari anche con passione estrema e quindi poi suggestioniamo, leghiamo, però questi nostri ragazzi sanno uscire da queste nostre aule sapendo lavorare. No, forse credo che specialmente per gli studi umanistici una riflessione su questa, adesso non saper lavorare nel senso minuscolo, ma nel senso maggiore, no? Quindi, e questo forse è un pensiero che viene anche, è un'altra delle eredità sulle quali pensare, almeno adesso mi è venuto da pensarci. Rossio. Sì, che tiene un poema, Rossio, ecco, che quella era un'altra grande linea, l'unione tra te e Bellini attraverso la poesia, e il tuo essere poeta, non solo profesore. Sí, de dos cosas. Bueno, yo la verdad es que mi primer recuerdo de Bellini, como os he dicho antes, fue en el congreso que se hizo sobre las relaciones literarias entre España y Hispanoamérica, porque coincidimos en la mesa, en la cena de la mesa. Y ahí, bueno, yo coincido con Jaime, ¿no? Y con José Carlos, porque fue una entrega al que acababa de empezar. O sea, si es que yo tenía 30 años, o sea, que no era nadie, realmente. No sé cómo acabé en la mesa, no tengo ni idea, ya no me acuerdo. Pero, bueno, fue una cordialidad extrema, tan extrema que luego pude participar en el congreso que se hizo en Milán. Y para mí aquello, bueno, fue abrirme un mundo completo, ¿no? Por eso, para mí la figura de Luis y la de Jaime Medrano están siempre unidas.
porque siempre, de alguna forma, era como un añadido de Luisa, ¿no? En el fondo, era como si fuera añadida a Luisa de Medrano. Y luego hay un detalle que yo quiero también poner en la mesa, porque creo que se ha hablado de traducción y creo que también es importante. Para mí fue esencial también como maestro Giuseppe Bellini, que es como primero le conocí a través del libro del modernismo. O sea, el modernismo hispanoamericano, porque nosotros, efectivamente, como decía José Carlos, realmente la fundación de los dos grandes departamentos en ese momento, cuando yo empecé, de literatura hispanoamericana, el de Sevilla y el de Madrid, fue a través del Archivo de Indias y el Archivo Rubén Darío, o sea, a través de dos archivos. Eso hizo que de alguna forma, claro, siempre dábamos clases de modernismo, siempre. La asignatura de modernismo ha estado siempre, salvo los últimos años que ya se ha eliminado, pero ha estado siempre como una de las materias esenciales de literatura hispanoamericana, a través del Archivo Rubén Darío. Y en relación con esto, voy a la traducción. Siempre me recordaba a Giuseppe Bellini que era muy difícil traducir a Rubén Darío. Es que Rubén Darío no tiene eco en Italia porque no hay posibilidad de una traducción buena de la poesía. Claro, lo esencial, por supuesto, de la poesía es mucho más sencillo, pero de la poesía de Rubén Darío, ¿no? Eso me decía que faltaba ese eco, que lo había empezado, porque realmente el libro de modernismo es de los primeros que tiene Giuseppe Bellini, y yo lo manejé para dar la clase de modernismo, precisamente, ¿no? Entonces, claro, hay esa dificultad en la traducción de la poesía. El otro día también estuve en un congreso en Chicago y ellos mismos hablaban de la dificultad de la traducción de un poeta, como en el caso de Rubén Darío, al inglés en este caso, ¿no? Bueno, pues eso yo lo pongo en la mesa porque creo que hay que iniciar o bien la traducción, la transcripción, o no sé muy bien cómo hacerlo, pero para que los grandes poetas también sean conocidos y apreciados por públicos de otros idiomas, ¿no? Creo que es muy necesario. Y bueno, como decía, como estamos ya al filo de la hora, como me ha dicho Patricia, antes he recitado el poema ahí en una parte, pero yo le hice a Bellini, y lo tengo publicado en uno de los volúmenes de poesía, un poema se titulaba Maestro de Maestros, es el título que tiene dentro del libro. Es un poema que yo he rectificado, o sea que ahora he cambiado porque ya no me gusta cómo está. Esto nos ocurre siempre a los que hacemos incluso un ensayo. Yo por lo menos hay ensayos que he hecho y que no me gustan nada, ¿no? Y bueno, trataba de comunicar con el poema precisamente lo que de alguna forma entiendo que es Giuseppe Bellini para mí y para todos. Lo que era más personal lo he eliminado y lo he universalizado, entre comillas, ¿no? Bueno, pues como lo he dicho, ya se acabó pronto. A ver cómo está a continuación. Es que es relativamente reciente el cambio. Maestra de maestros, a Giuseppe Bellini. Adalid de libertad, valentía y honor en la batalla, enfrentado a las furías de la guerra, juvenil soldado encañonado por 3 veces en la muerte, bajo la mirada de 3 fusiles, no fusilado, amigo sincero de cálida acogida, cobijo para el recién llegado y para el joven que inicia su camino, valor para alzar los hombros de los débiles y los ojos caídos del desconcierto, hombre fuerte que envía la voz de una esperanza. Qué difícil el quehacer de la justicia y el complejo reparto de méritos y olvidos. Difícil bregar con la labor ardua de las horas, difícil la balanza en los afines, difícil equilibrio en cuerda tensa y difícil flotar en las borrascas. Recostar en sus libros el cansancio de los días, manojos de palabras que duermen seguras en sus manos, voces que se funden al calor de las horas y se cincelan en una página a la flor de las bombillas. Extraer el alma de los libros, preguntas para recoger en su arca un arco iris de palabras
y saber rescatarlas del olvido. Mundos de libro y madera, encuentros, cartas, congresos. Enlazar los mundos separados, mares. Y coaligar la diferencia en la armonía, maestro. Escuchar en su sonido las voces firmes que nos rozan. Tiempo. Juana, Asturias, Neruda, aleteos suaves, murmullos, palabras. Sombras que buscan desvelarse en el telar del tiempo entre sus manos. En las torres de la memoria queda grabado su nombre y en los fuegos de la sabiduría rescata y libera del tiempo la letra del ayer hoy borrada. Gracias. Gracias a Rocía. Es impresionante cómo realmente la figura del profesor Bellini quede grabada, la idea del maestro. Sí, pasa a través de la cultura, la evolución, la transmisión de competencias, saberes, pero la idea que fundamenta el tema del maestro es un tema afectivo de emociones, ¿no? Que conlleva la marca que una personalidad deja en ti, ¿no? Capaz de hacerte después, de hacerte abrir las puertas de ti mismo hacia el maestro, ¿eh? Porque no solo existe el maestro, también existe el discípulo, ¿eh? Que acoge o no acoge lo que el otro te está transmitiendo. Entonces, evidentemente había una fuerza, y al respecto se me ocurre una anécdota que él comentaba muchísimo, entonces quizás es conocida, pero igual la cuento, cuando doña Blanquita, la esposa de Asturias, siempre decía a Bellini que por su energía inmensa y permanente, él tenía que hablar teniendo siempre al frente un vaso lleno a la mitad de agua, para que las enormes energías suyas, por lo menos en parte, entraran al vaso y no le llegaran a la gente que tenía al frente. ¿No se acuerdan esta anécdota, Patricia? Era muy comentada por él, esta cuestión de la fuerza. Entonces, Leila, a ver tu perspectiva. Bueno, de acuerdo sobre la figura del maestro. Yo a Giuseppe Bellini le debo mi carrera de hispanista, a pesar de haber empezado como hispanoamericanista, entonces no se distinguía, podemos hacer las dos cosas. Pero fue sobre todo esa capacidad que tuvo de acogernos a los que estábamos en ese seminario del que habló antes Donatella Ferro, donde los hombres y sobre todo el catedrático, todo era menos que acogedor. Es decir, la empatía no era cuestión de, o sea, no regali nada. Entonces, yo voy a hablar de una cosa arqueológica, literalmente, la historia de la literatura, sobre la cual estudié y preparé mi primer examen de literatura hispanoamericana y hubiera sido el tercero, digamos, de literatura española, pero en cuanto llegó el profesor Bellini me mudé a su asignatura. Y visto recientemente, me he dado cuenta de que ese manual, que era el primero en Italia, tiene algunos elementos que les voy a contar y los he escrito para contener el tiempo. Giuseppe Bellini fue un pionero de los estudios literarios sobre la América hispanohablante, todo un continente del que durante mucho tiempo se habían estudiado en Italia fenómenos aislados, principalmente como apéndices de la literatura española. El tema ya ha salido esta tarde. En ese sentido, el colonialismo académico en Italia fue muy resistente por parte de los hispanistas. Giuseppe Bellini, en cambio, había aprendido de un italianista como Franco Meregali, su maestro, que el enfoque más fructífero en el conocimiento de las literaturas de tantos países era el enfoque comparatista, el que toma en consideración las tensiones entre lo local y lo universal, o si se prefiere, entre lo particular y lo general. Me refiero
a Claudio Guillén. La misión del comparatista, decía Guillén, es de naturaleza dialéctica y se alimenta de la tensión entre la emoción estética que suscita una obra literaria única y la necesidad de integrarla en una perspectiva histórica unitaria. Frente a la especificidad sólidamente nacional de la literatura española, en realidad solo la literatura escrita en castellano, que se estudiaba entonces en Italia y que se seguiría estudiando durante mucho tiempo, Giuseppe Bellini tuvo el valor de comparar las literaturas de los diversos países hispanohablantes de América. Estoy hablando de 1970, ya había empezado, pero fue lo que yo aprendí en Venecia como estudiante. La lengua común, aunque en sus múltiples variantes, aunque tenían muchas variantes, era el elemento que unía a tantos países, pero las diferencias culturales eran bastante enormes. Por un lado, Giuseppe Bellini identificaba estructuras recurrentes, por otro señalaba la evolución específica relativa a la cultura de cada país. Él no prestaba mucha atención a las teorías, se guiaba por la fe visionaria del explorador que había empezado a enseñar literatura hispanoamericana sin tener siquiera las herramientas didácticas básicas. Así empezó a construirlas. De su breve y muy esquivo perfil bibliográfico que saqué del portal de Alicante, dice: en cuanto a los textos necesarios para la enseñanza universitaria, faltó durante mucho tiempo una historia de la literatura de Hispanoamérica. Solo en 1954 Hugo Gallo publicó una, ciertamente curiosa en cuanto a ciertos juicios críticos. Más tarde, en 1959, la revisé y puse al día, pero ya desde 1953 yo venía redactando algunos panoramas histórico-literarios para uso de mis alumnos, como ya hemos oído aquí, y más tarde, en 1970, que es el libro que yo tengo anotado y dedicado por él, realicé una storia della letteratura hispanoamericana, dalle origini precolombiane ai nostri giorni, la misma que, revisada y traducida al castellano, publicó Castaglia en 1985 y ulteriormente ampliada, etc. Se concretizó en Nueva Historia de la Literatura Hispanoamericana, de la que también se ha hablado esta tarde. Y sin embargo, comparadas con las ediciones españolas posteriores, ajustadas a un público internacional, creo que la historia de la literatura hispanoamericana de 1970 constituye un texto de una clarividencia insuperable, teniendo en cuenta el modo y el país, Italia, en que se produjo. Combinando unidad y diversidad, continuidad y cambio, esta historia fundacional de la literatura hispanoamericana cumple, de hecho, con los principios de la investigación comparada que Claudio Guillén establecería muchos años después, a saber, cito, la identificación, ordenación y estudio de estructuras suprahistóricas y diacrónicas compuestas de opciones, alternativas y contrastes. El periodo que eligió Giuseppe Bellini era tan vasto que partía de las huellas de las diversas culturas preexistentes a la llegada de los españoles, que era la gran novedad. Si hoy esto nos parece obvio y necesario, no lo era en absoluto en 1970, ni en Italia ni en ningún otro lugar. Cito a este respecto las palabras del propio autor. En todas mis historias literarias el criterio es el que ha presidido desde el comienzo a mi concepción de la literatura hispanoamericana. Su ámbito para mí no se limita al periodo que va de la independencia a la actualidad, sino que como nacida en América debe incluir toda época colonial. Y más, debido a la importancia que en algunos autores de Sor Juana, a Inca Garcilaso, Neruda, Asturias y Octavio Paz ha asumido lo precolombino, era necesario prestar atención también a la expresión literaria o sagrada de las civilizaciones anteriores a la llegada de los españoles. Si consideramos las historias literarias hispanoamericanas editadas antes de 1959 en Europa y América, esta orientación significó una novedad que más tarde tuvo éxito. Estas son las palabras de Bellini. Toda historia, incluida una historia de la literatura, es la construcción de un punto de vista. Y el de este maestro estaba fuertemente orientado por las obras de escritores que habían creado en el pasado y estaban experimentando en el presente singulares formas de hibridación cultural, a menudo muy dolorosa. El motivo de esta investigación historiográfica es la experiencia de lo contemporáneo.
a partir de los asombrosos fenómenos literarios que confluyen en el convulso siglo XX de la América hispanohablante, Giuseppe Bellini toma como referencia el legado de un pasado lejano e incluso remoto que sigue actuando de forma sectorial. Es la dinámica propia de toda cultura, en la memoria y olvido que se entrecruzan según contaminaciones siempre actualizadas. Pensemos, por ejemplo, en las páginas admiradas que Giuseppe Bellini le dedica a Licia Garcilaso. Hacia el final del capítulo escribe, lo digo in italiano para che si oiga su propria voce. Il libro raggiunge grandezza epica nella rappresentazione dell'atmosfera arroventata che travagliò il Perù conquistato al tempo delle guerre civili. Si assiste all'urto di passioni, si ode il fragore delle armature, lo scontro di focosi cavalli che recano barbari cuori. Un manual de literatura. Para mí era... confieso que el impacto de este fragmento me hizo recordar con qué pasión solía dar clase Giuseppe Bellini. Estoy segura de que la atracción que yo sentía por aquellos temas se debía antes que nada a la implicación emotiva del profesor. La forma en que leía los textos es para mí un recuerdo imborrable. Si todavía hoy doy con unos versos de canto general de Neruda, es la voz vibrante de Giuseppe Bellini la que oigo, no la del propio poeta chileno, Neruda, que en Ca' Foscari tuvimos el privilegio de escuchar mientras nos leía su poema como un asombroso, un lamento, una voz doliente, luctuosa. Pero volvamos a la última página dedicada a Licia Garcilaso, de la historia de la literatura. Y cita a Asturias, diciendo, Miguel Ángel Asturias ve en la obra de Licia incluso el precedente remoto y vivo de la literatura de protesta y vincula a ella la novela de denuncia del siglo XX. El anacronismo, la bestia negra del historiador tradicionalmente respetuoso del orden cronológico y del principio causa-efecto, es otro elemento precursor de esta literatura hispanoamericana. Su modelo cultural de historiografía avanza más bien por estratificaciones, por sucesivas entradas de figuras que se eclipsan y reaparecen, rompiendo el flujo irreversible de la narración con los tiempos fantasmales de la supervivencia. El anacronismo tiende a introducir el tiempo de la actualidad, como ocurre, por ejemplo, con la entrañable figura de Sor Juana Inés de la Cruz. Giuseppe Bellini le dedica muchas páginas de este manual, pero encierra en una frase muy breve su orientación retrospectiva al construir esta historia literaria. El pasado se descubre y saca a la luz a partir de lo que puede ser relevante para il momento presente. Y cito unas líneas. Nella cura delle consorelle colpite dalla peste, la suora muore il 17 aprile 1695. Gli ultimi anni della sua vita le danno una nota più intensamente umana, poiché in lei viene ucciso ciò che avrebbe potuto essere. Il suo destino era stato quello di vivere in un secolo con uno spirito che inconsciamente precorreva tempi nuovi. En cuanto al protagonismo concedido a las escritoras, Giuseppe Bellini volvió a abrir nuevas vías. Como estudiante, yo no me daba cuenta de lo que representaba esta voz autorizada en aquella medicina disciplina. Es decir, por más de medio siglo después, hojeando las páginas de este manual con el que preparé mis exámenes, confieso que me impresiona mucho que el siglo XX lo inaugure el capítulo sobre la poesía femenina. Esto hacía Giuseppe Bellini en ese manual. En el párrafo inaugural se lee lo siguiente. L'America del Sud è stata definita continente lirico per eccellenza, terra di intima tristezza, perciò canto tanto femminile, canto quasi sempre di dolore. Entre las varias autoras a Gabriela Mistral le dedica el espacio mayor, y no solo por el legado andino que interpretaría luego Pablo Neruda, sino porque Bellini la considera artista e apostolo d'amore e d'umanità. Appare sempre più grande nella prospettiva attuale della letteratura ispanoamericana. La traiettoria della sua poesia rivela quella della sua anima,
che trova la luce nel miracolo eternamente creduto di un mondo nuovo risorgente dalle tenebre del passato. Un manual de historia de la literatura. Antes de concluir, doy no voy a dar los datos, digamos, de las páginas dedicadas a cada sector histórico, pero recuerdo que los 70 años del siglo XX ocupaban 180 páginas. Hoy se ha hablado también de Macri, Oreste Macri, en cuyos manuales estudiábamos, los que estudiábamos literatura española. Un manual de 850 páginas tiene, por lo que se refiere al siglo XX, 80 páginas en total, diciendo que además no se había ocupado de autores posteriores a la generación del 27 porque no había que ocuparse de los contemporáneos. Y de allí, para mí, fue la llegada del profesor Bellini, fue la aparición no solo de un maestro, sino de un profeta. Y, a ver, para concluir, porque tenemos poco tiempo, este manual sorprendentemente le dedica también a los escritores más recientes mucho espacio, en particular a 100 años de soledad, que había salido 2 años antes de que se publicara esta historia de la literatura. Tendría varios datos, pero no quiero aprovechar más tiempo. Solamente recordar que ese maestro, ese catedrático del que ha hablado Donatella Ferro, Franco Meregalli, empezó, yo recuerdo la primera clase, es decir, la bienvenida que nos dio, no solamente esos 2 autores, había un tercero, y mirando, primera clase, matrícula, mirando al techo, empezó así: mis amigos, i miei amici sono tutti morti, hablaba en italiano, i miei amici sono tutti morti, sono Cervantes, Calderón y Ortega, se te había olvidado. Pues cuando llegó el profesor Bellini, descubrimos que sus amigos estaban vivos y nos trajo no solo a Carpentier, a Neruda, Asturias, sobre el cual hice mi tesis de licenciatura, y a Borges. Es decir, fue para mí la luz, realmente. Y estoy tan contenta con haberle podido expresar la gratitud y haberle dicho tantas veces que yo le debía mi carrera, literalmente, porque fue decisivo en mi vida. Gracias, Ella, por habernos acordado la calidad de la escritura, como con un arte de la cita, además, que es otro tema en la construcción de un ensayo académico, no toda cita merece ser citada, pero él sabía realmente y lo había leído todo eso. No, es sorprendente, repito, para mí fue un descubrimiento releerlo ahora, porque entonces no me daba cuenta, pero como ya he visto tantos manuales y también he contribuido con algún capítulo, nadie escribe un manual así de historia de la literatura, con ese ímpetu, y con ese ímpetu nos daba clase. Esa es la marca autobiográfica, quizá, ¿no? Que humaniza el manual de historia de la literatura. Bueno, en este punto, Paco, San Francisco Federico Tovar Blanco. Sí. Por favor. Sí, con este nombre que me han puesto entero. Pero es el Paco que conozco yo. Sí, esta seguida hasta la realeza. Bien, en primer lugar tengo que decir que me sorprendió mucho cuando Patricia me dijo, no hace mucho, que quieres venir a... Yo me quedé sorprendido, no por nada, sino porque agradablemente sorprendido, porque inmediatamente pensé, los hay mucho más, no solamente capaces, sino mucho más, digamos, relacionados con en ese sentido Y le contesté, el nacimiento, naturalmente lo aceptaré, le dije, ya te diré alguna cosa, tímidamente. No tan tímido porque tampoco soy tan tímido, pero se lo dije.
cambiar. No es porque tenía que mirar la agenda, porque a mi altura ya a las agendas no me las miro con una sencilla razón, porque soy ya de las clases pasivas que se llama en España. Sin embargo, después, cuando llegué a casa, me empecé a dar vueltas y pensé, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque en el fondo soy un impostor y como tal impostor, pues aquí estoy. Por lo tanto, es muy cierto que el orden alfabético aquí hace una justicia extraordinaria, en el sentido de que el último es precisamente el que me toca esta sesión. Yo voy a empezar diciendo que en contra de lo que de la suerte en definitiva que ha planteado Carlos con respecto a los profesores, y estoy más de acuerdo con Jaime. Yo no he tenido profesores de literatura hispanoamericana, ni uno. Los he tenido, digamos que después, y no precisamente porque fueran profesores de hispanoamericana, sino por la relación. Me han enseñado a leer y me han enseñado qué leer en un momento determinado, pero ya estaba fuera de la carrera teóricamente. De hecho, los 5 años que me correspondían, pero ahí no tuve ni un profesor de literatura hispanoamericana. Y creo recordar que en España las universidades eran compartimentos estancos. Con lo cual, lo que pasaba en Madrid no llegaba, ya no digo a provincias como León, en ese sentido, porque yo también soy de provincia en cuanto a la dedicación profesional, sino que no llegaba ni siquiera a Barcelona. Con lo cual, mi conocimiento de la literatura hispanoamericana era la que afortunadamente me había enseñado, me había proporcionado, no enseñado, físicamente proporcionado, un profesor, afortunadamente, que tuve en bachillerato. Y no me dedicaba a la literatura hispanoamericana, sino que luego empecé la carrera de medicina y después caí ahí supongo que no por suerte, sino por descarte en un momento determinado y porque había leído. Y porque habían enseñado a leer según qué cosas. Naturalmente hispanoamericana no. Porque la hispanoamericana era un lugar exótico. En la Universidad Española, hasta el año 92, recuerdo que el año 92 empezó a abrirse la puerta por aquello del centenario, pero antes la literatura hispanoamericana, bueno, y después también lo hemos visto de alguna manera, no había ni titulación, sí que había de historia de América, pero no había de historia de la literatura hispanoamericana. Por lo tanto, eran compartimentos estancos. Yo no sabía quién era, evidentemente, pues, por mencionar, menos Oliver Dumas, que naturalmente yo no llegué a conocerlo ni siquiera, pero sí que Sánchez Castañero, apoyantes, a mí me llegaban rumores y demás, y alguna lectura que tuve después, naturalmente, de hacer la carrera. A mí, sin embargo, sí que me enseñó a leer, me enseñó a leer a Bellini, al profesor Bellini, un profesor que sí que tuve, pero mucho después de acabar la carrera, que es Joaquín Marco. Y me dijo, mira, si estaba entonces trabajando de una forma esporádica sobre Sor Juana, y me dice, mira, léete esto. Y a mí esto me causó una impresión fuerte, porque yo no había leído algo, había leído de Sor Juana, había leído cosas sobre Sor Juana, pero no había leído esa Sor Juana, a la que me estaba enseñando en ese momento. Actualmente, que no, a partir de ahí empiezas a tirar y el nombre va saliendo con Neruda, con Vallejo, va saliendo con diferentes autores, Asturias, por descontado, con diferentes autores que había trabajado. Por lo tanto, ahí sí que aprendí, naturalmente seguía formándome como correspondía o como no correspondía, porque siempre he dicho que soy profesor de caos más que de literatura. Por lo tanto,
en ese sentido no. Sin embargo, sí que recuerdo perfectamente bien cuando cuando se publicó en España la historia de la literatura hispanoamericana. Eso también fue un descubrimiento, porque aquí se ha hablado de qué eran las historias de la literatura hispanoamericana. Nació, vivió, escribió y murió. Por una parte, y por otra parte un pequeño comentario, si es que se lo permitía a alguien y demás, que se veía que en el 90% no estaban leídos, pero estaban glosados, estaban muy bien, pero no había un manual de literatura hispanoamericana con cara y ojos. Con cara y ojos me refiero a que cuando leías el manual, con el estilo, por un lado, y por el contenido, sabías que el estilo era bueno, por descontado, no hace falta decirlo, pero el contenido realmente era de una persona que había leído lo que estaba explicando, lo que estaba redactando. Y esto era otro descubrimiento, hasta el punto que naturalmente dentro de mi oficio siempre el manual ese estaba dentro de esa bibliografía obligatoria, con una advertencia. La advertencia es un manual, no es solo una guía telefónica, es algo que usted se tiene que leer en un momento determinado, si le interesa, por descontado, y una vez que se lo ha leído, olvídese usted y haga caso de lo que ha leído, que es, hábleme de lo que ha leído, no de lo que le han dicho que ha leído, hábleme de eso. Y naturalmente, no sé si tuve éxito o no, porque supongo que, como todos nosotros, pues el éxito es muy relativo. Aquí también se ha dicho que el profesor Bellini, naturalmente, habló de ese conocimiento, el conocimiento a través de la lectura del profesor Bellini. Cuando yo lo vi por primera vez, a mí también me acongojó, pero mucho, porque claro, era mucho más alto que yo, por descontado, era una persona recia, yo era bajito, gordo, que se puede decir algo ahora, casi el doble, por lo tanto, naturalmente, era como un tapón de balsa al lado, y naturalmente venía con el nombre del profesor Bellini. Y recuerdo que estaba en 3 escaleras más arriba que yo, en la puerta de un hotel, y yo entraba en un hotel y lo veo. Y me paré naturalmente para saludarlo, porque es el educado y saluda. Y no me preguntó quién es usted, sino que me dijo, buenas tardes, ¿cómo está? Y ahora que contesto. Y naturalmente contesté, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, a partir de ese momento el trato fue, aquí también se ha dicho, es un trato normal. No era un trato de aquí estoy encima de las escaleras, encima tú eres bajito, estás debajo. En este sentido también era solución. Después naturalmente hemos coincidido bastante, algunas veces, no bastante, menos de lo que hubiera querido, pero sí algunas veces. Lo que sí que es cierto es que también tengo que rectificar un poco algo, y es naturalmente el hecho de el profesor Bellini para mí sirvió en España para algo que entonces posiblemente no había. He dicho antes que España era compartimentos estancos, es cierto. En el 89 en Poitiers nos encontramos con una generación más joven de nuestra generación, Carlos, algunas personas, entre ellas Sonia Mataría, que aquí estoy diciendo el nombre, en Poitiers, y Sonia me dijo algo que fue significativo. Me dice, ¿te has dado cuenta, Paco, que nos conocemos fuera? ¿Tú sabías que yo existía? No. ¿Tú sabías que yo existía? No. Bueno, pues tendríamos que hacer algo que significara el hecho de que nos conociéramos. No solamente nosotros dos, sino las personas que trabajábamos en literatura hispanoamericana, que en aquella época, si no me equivoco, contando todos los dedos de la mano, catedráticos y profesores, no naturales ni profesores que fueran hispanoamericanistas, sino que daban hispanoamericanos, éramos 32 en toda España. Con lo cual significaba que había mucho que hacer en ese momento. Eso fue en el año
insisto, en el 89, lo recuerdo, 88, 89. En el año 92 se hicieron dos congresos. Un congreso en Granada sobre el estado actual de la literatura hispanoamericana, que fue cuando salió el proyecto de la asociación, y para ponerlo en marcha. Y más tarde, en junio, en el 92, también salió, ya estaba en el 92, en junio sí que estaba el profesor Saile Medrano, y que naturalmente también participó en esa aventura desde la postura profesoral, porque Saile Medrano también era muy amable, pero también tenía su postura y mantenía una cierta, por lo menos para los de provincia, en este sentido, que no conocía. Por lo tanto, en ese sentido, ese momento fue importante, pero fue aún más importante el hecho de que en un momento determinado, ya cuando funcionaba, que estaba en marcha la asociación, se planteó el hecho de que, ¿por qué no al profesor Bellini nombrarlo presidente de honor? No hubo ningún problema, absolutamente ningún problema, todo el mundo dijo que sí. Tengo que decir, y es una apreciación absolutamente personal, que con la presencia del profesor Bellini hubo un antes y un después. El antes era que los compartimentos estancos, en definitiva, es curioso, pero se abrieron de alguna manera. Y no solamente se abrieron en España, sino que se abrieron fuera de España. Es decir, nuestra generación, por lo menos para mí, y la generación de la gente joven, y sé de lo que estoy hablando, se le abrieron las puertas de muchos sitios. Y todo esto se debe naturalmente, entre otras cosas, a la discreción, a la elegancia, al saber estar, al saber simplemente, no al estar, sino al saber, en definitiva, del profesor Bellini, en gran parte. Esta es mi percepción. No voy a llamar de figura, sino la persona, porque aquí se ha dicho que es tierno, y era tierno. Y yo lamento mucho no haber guardado, entre otras cosas, porque soy muy inútil para las máquinas electrónicas, los correos, no correos, es decir, notas, porque eran notas lo que me enviaba. Yo naturalmente no podía pensar que me enviara una página escrita de ninguna cosa, ni siquiera las cosas que escribía, que tampoco ni merecen la pena ni nada por el estilo, pero quiero decir que eran notas de alguna cosita suelta, que mira lo que me ha dicho, refiriéndose a algún trabajo, o alguna cosita suelta que era personal. Y eso era realmente lo que uno, de las pequeñas notas ya no ni cuento, esas pequeñas notas que enviaba de cuando en cuando, también naturalmente siempre como respuesta a alguna de las notas que yo le enviaba. Voy a hablar solamente, y para acabar, de dos anécdotas que pueden ser significativas, para mí son muy significativas, y pueden ser simplemente anécdotas que no van más allá. La primera anécdota es que yo guardo en la memoria una mañana en un pueblecito de Andalucía que compartimos naturalmente esa mañana. Era una mañana espléndida y demás. En esa mañana yo sí que me enteré que le fascinaba desde pequeño las aventuras de Salgari. Yo las odiaba mortalmente, y la conversación salió de ahí. Las odiaba simplemente porque mi abuela, que era una mujer extraordinaria, cuando llegaba una festividad o una Navidad, lo que sea, me regalaba un libro de aquel libro Salgari, y había que leerse naturalmente, venía de la familia, no tenía más remedio que esta anécdota es, digo que es significativa porque no venía a cuento el hecho de que, venía a cuento en la conversación, pero no va más allá. Y la segunda anécdota que yo me planteo es, era aquí en Italia, un congreso que hubo en Regnano, recuerdo, que, yo había quedado con mi mujer aquí en un hotel para después del congreso. Llego al hotel y me encuentro y hay una nota. Yo no sé quién había dicho, me lo imagino, pero
que le había dicho en qué hotel estaba, y nada por eso. El profesor Bellini te ha dejado, profesor Bellini, si estás disponible esta tarde paso a recogerte y vamos a cenar. Y compartimos esa cena. Estabas tú, estaba Stefania, su esposa, estaba el profesor Bellini, y esa noche yo la guardo en el recuerdo como algo que naturalmente no se puede olvidar. Pero haciendo caso a lo que tú mencionabas, que se trataba era del profesor y la huella como profesor, del profesor Bellini, es el hecho de que a mí el profesor Bellini me enseñó a leer a Sor Juana, me enseñó, digamos, no a leer posiblemente a Neruda, porque él naturalmente me llevaba años de ventaja de a Neruda o a Vallejo o a Asturias o a quien fuera, por descontado, todavía me lleva mucha ventaja, es decir, evidentemente yo me moriré siendo, digamos, un monaguillo en ese sentido del profesor Bellini, por descontado. Y también, naturalmente, el agradecerle infinitamente el que me haya proporcionado un manual que en un momento determinado para mí significó un manual de literatura, de verdad, un manual de literatura. Había muchos manuales de literatura, podría dar nombres, evidentemente, no precisamente para alabarlo, la mayoría de ellos, por descontado. Ya no hablo de los escolares, estoy hablando de los que naturalmente eran 3 volúmenes, 4 volúmenes, 5 volúmenes, era una barbaridad de manuales. Ya estamos otra vez. Estamos otra vez porque muchos de ellos eran copias de la copia, de la copia, de la copia. Y de repente me encuentro a alguien que ha leído y que me enseña a, digamos, a asomarme para leer algo. No para leer lo que ya he leído, sino para leer algo.